Vamos al libro de Habacuc, el capítulo 2. Hemos estado estudiando este libro. Y la vez pasada llegamos a una frase muy importante en el Evangelio. Es: el justo por su fe vivirá. Y seguimos aquí estudiando este libro en la respuesta que Dios le da a Habacuc a sus preguntas. Entonces vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 14. El primer versículo sigue siendo parte de lo que habla Habacuc, y después de ahí, del 2 en adelante, es la respuesta que recibe de parte de Dios. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Hasta ahí las palabras de Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que entendemos en ella, para nuestro bien, para el bien de nuestra alma. Te damos gracias por la misericordia que nos muestras, y también por tu justicia. Como leímos en la lectura del Antiguo Testamento y ahora, el pecado es castigado, como dice en tu respuesta a Habacuc, que preguntaba sobre esto. Sí, el pecado es castigado, pero tú eres misericordioso. Y entonces da salvación al justo. El justo por su fe vivirá. Te pedimos
que nos des esa fe, que nos des esa gracia, Señor, que podamos verla en tu palabra, que podamos ver ahí en tu palabra la salvación para nuestra alma, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que te muevas hoy aquí entre nosotros, para que le des tu poder a tu palabra, para que la honres, para que recibamos esa bendición. Pedimos que sea para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la continuación del diálogo con Habacuc, Dios le dice que escriba lo que le va a decir, de manera que al ser leído pueda ser comunicado a todos, pues es algo muy cierto, y aunque tardará un tiempo, llegará sin duda. Dios anuncia el fin del imperio de los caldeos, algo por lo que Habacuc ha preguntado. La razón de esa destrucción es que su alma no es recta y que se han enorgullecido, que no confían en Dios, sino en sí mismos. En contraste, el justo va a vivir, y lo hará por su fe, por creer en Dios. El justo sabe que todo depende de Dios y confía totalmente en Él para todo, para su vida y para su eternidad. Los seres humanos solamente tenemos dos maneras de enfrentar la vida. La enfrentamos en una actitud de incredulidad, dependiendo de nuestra propia habilidad para resolver las cosas, confiando en la sabiduría de los hombres, en la ciencia, en la medicina, en la tecnología o en nuestra riqueza, en las armas, como los caldeos, o incluso en la suerte. O la afrontamos por medio de la fe, dependiendo de Dios, creyendo que cuando Él ha dicho que algo ocurrirá, va a suceder, sabiendo que la historia se dirige hacia ese punto. Se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Pero el justo, sobre todo, enfrenta la vida creyendo en las promesas de salvación y misericordia para un pueblo que escogió y a favor del cual ocurren todas las cosas, aunque aparentemente están en su contra, teniendo la absoluta certidumbre de la destrucción del mal y el establecimiento del reino de Dios. Así queda escrito en la Biblia la frase: mas el justo por la fe vivirá. Esa es una ley básica en la relación de Dios con el hombre. Es una regla universal para todos los hombres y para todas las épocas. La justificación por la fe es fundamental para el Evangelio, como se explica en numerosos pasajes de la Escritura. El justo no es justo por hacer obras de justicia, porque nadie puede cumplir sin fallar todo lo que la ley ordena. Vivir sin pecar, ¿qué es lo que sería hacer las obras de justicia? Nadie lo puede hacer. El justo es justo por ser justificado, al ser declarado justo, no por lo que hizo, sino por creer en Jesucristo, que Él sí cumplió perfectamente la ley, toda la ley. Además,
pagó en nuestro lugar por nuestros pecados, los que nos hacían enemigos de Dios, y con esto nos reconcilió con Él. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, que es donde se nos dice esto. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Dios, en su respuesta, ha establecido que el impío se enorgullece y perecerá, y que el justo vivirá por su fe, empieza a describir lo que va a pasar con los que no creen. Ese es el contexto de la respuesta de Dios. Viene un período de gran tribulación para el pueblo, de mucho sufrimiento, una situación que parece que no va a tener fin. Es el fin de la nación y de las promesas, eso es lo que parece. Como cuando en nuestra vida pasan cosas que no entendemos, que nos parecen terribles, pero lo que importa es el final. El que tiene fe verdadera no deja de creer. Sabe que las promesas se cumplirán. Sabe que lo que está pasando es una corrección por el pecado dentro del pueblo de Dios. El resultado será una limpieza, y que la prueba está mostrando la fe que tiene el pueblo y está fortaleciendo esa fe. Los que se han enorgullecido y no creen ni se han arrepentido están mostrando que realmente no son parte del pueblo de Dios. Están hablando de los habitantes de Judá. Son parte del pueblo solamente en la carne. Son habitantes de Judá y sus padres son el pueblo de Dios, pero ellos no tienen fe y también perecerán. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 4 y 5. Lucas, capítulo 13, versículos 4 y 5. El pueblo de Dios no es los que lo son en la carne. El pueblo de Dios es el que tiene fe verdadera. Aquí Jesús está hablando de unos judíos que supuestamente son el pueblo de Dios, y dice así: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El justo no lo es por ser menos culpable que otros. Es justo por creer. El que cree, en verdad, se arrepiente y por eso vive. El justo, por su fe, vivirá. El que no cree, aquel que su alma no es recta, se enorgullece. La profecía que debe escribir Habacuc habla de los caldeos, pero está describiendo a todos los que no creen, incluyendo a los que viven haciendo injusticia y que son del pueblo de Dios. Todo lo que sea malo
es desagradable a los ojos de Dios y va a ser juzgado. Lo que hacen los caldeos son razones adicionales por las que Dios los va a castigar. Son hombres soberbios que estaban embriagados por el orgullo y por sus deseos de conquista. Además, pecaban por el vino. El amor por el vino les produce un orgullo que les hace despreciar las cosas de Dios. Esto era frecuente en el imperio de Babilonia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Daniel profetizó ya estando él ahí en Babilonia. Él vio que lo que se había profetizado aquí en Habacuc, que el pueblo iba a ser llevado allá a Babilonia y él iba a ser esclavo por 70 años. Él lo estaba viviendo. Y ahí vemos lo que dice en Daniel 5:24. El gusto del imperio de Babilonia por el vino. Dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Los caldeos estaban llenos de un deseo insaciable de conquista. En el contexto de su tiempo y de su ambiente, conquistaron todo el mundo conocido para ellos y no se detenían ante nada. Querían todo para ellos, incluyendo a las personas, confiando en sí mismos. No se dan cuenta de que son solamente un instrumento de corrección para el pueblo de Judá. No se dan cuenta que su dominio es temporal. Dice el versículo 6 de nuestro pasaje de Habacuc 2. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Los pueblos conquistados, después de la caída de Babilonia, se burlarían de ella. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Esta es una advertencia para los que siguen el pensamiento: voy a conseguir todo lo que pueda, sin importar cómo, sin importar a quién tenga que pisotear. Los que confían en su astucia y en su fuerza, en lugar de confiar en Dios. La riqueza obtenida sin importar nada, al final es un pecado y es castigada. La riqueza que viene de Dios es una bendición. Vamos a Proverbios 10:22. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí empiezan los ayes contra Babilonia. En la profecía es signo de un juicio que viene.
cada uno por un tipo de pecado que cometen los babilonios y sobre el cual habría un juicio. Este es el primer ay, que termina en el versículo 8. Es por la práctica de exigir los bienes de las personas para no hacerles daño o para matarlos. Eso lo conocemos como extorsión, o ahora como desgraciadamente se ha puesto de moda en nuestro país, lo que conocemos como el derecho de piso. Así saqueaban a las naciones para enriquecerse ellos. Imponían grandes tributos a los conquistados y hacían préstamos a los pobres con altas tasas de interés, terminando por quedarse con todo, con todas los bienes y con las garantías que pedían. Así acumulaban prenda tras prenda. Y los deportados eran llevados allí a Babilonia, y para poder sobrevivir en la ciudad a donde habían sido llevados, pues tenían que endeudarse y vender todo lo que tenían, todas las cosas, sin posibilidad de recuperarlas nunca. Ahora ellos serían despojados por los mismos que ellos habían saqueado, asesinado y robado. Desde los versículos 7 y 8. No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas. Vemos la respuesta a la pregunta que había hecho Habacuc. ¿Hasta cuándo? Es un tiempo corto, hasta su caída, hasta la caída de Babilonia, porque sin duda vendrá, no tardará. Van a perder todo, no solo lo que robaron, sino todo lo que son sus propios bienes. Sigue diciendo Habacuc 2, habla de los versículos 9 a 11. El segundo ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Los caldeos codiciaban las riquezas, arrebatándolas por medio de la violencia para su propia casa. Es decir, lo que ellos querían hacer era construir un imperio indestructible. Su objetivo era hacer sus ciudades con muros muy altos y torres, hacerlas tan seguras que quedaran fuera del alcance de algún enemigo que quisiera atacarlos. Como un águila que pone su nido muy alto, donde nadie lo puede alcanzar. Pero la manera de conseguirlo, planeando vergonzosamente destruir a muchos, han pecado en esto contra ellos mismos. Son culpables de su propia ruina. Los que perjudican a su prójimo para enriquecerse dañan de mayor manera a su alma. Las piedras y la madera que habían quitado a otros y estaban en sus ciudades eran una prueba contra ellos, una prueba de sus robos. Dice los versículos 12 a 14. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad.
¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Babilonia fue construida y engrandecida con las riquezas obtenidas con sangre, con soberbia y con orgullo. Vamos otra vez a Daniel, al capítulo 4 y versículo 30. El rey de Babilonia se jactaba y se enorgullecía de lo que estaba haciendo y de lo que ya había hecho. Y sobre todo él pensaba que él era grandioso, que él era el que conseguía las cosas. Y dice Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero viene de Dios, es de Dios la destrucción de Babilonia. Lo que construyeron los caldeos va a ser alimento del fuego. Sus ciudades y sus fortalezas serán quemadas. Vamos a Jeremías 51-58. El libro del profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 58. Como ya hemos mencionado, Jeremías también vivía en la época en que venía la invasión de los caldeos. Y él profetizó así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado eternamente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Toda la obra de aquel cuya alma no es recta terminará destruida. En cambio, se establecerá el reino de Dios. El pueblo y el reino de Dios no podrán ser destruidos. Vamos a Isaías 11:9. Toda la historia apunta hacia el establecimiento del reino de Dios al final. No importa lo que pase en medio, al final será establecido este reino. Dice Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí vemos la misma frase que está en Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Las naciones trabajan para enriquecerse y para eso hacen todo lo que hacen. Los hombres también. Pero muchas naciones han intentado dominar a los demás y muchas lo han logrado en mayor o menor medida. Conquistar el mundo ha sido el sueño de muchos. Los babilonios lo hicieron en el mundo conocido por ellos. Después los persas, siguieron los griegos y después llegaron los romanos. Eso en el contexto del mundo respecto al pueblo de Dios, a Judá, el territorio y todo eso. Pero en otras regiones del mundo ha pasado lo mismo. Gengis Khan y los mongoles dominaron Asia. Aquí en América, concretamente en nuestro país, los aztecas
conquistaron a todos los demás. También ha habido otros en la historia, Napoleón, en fin, Atila, muchos conquistadores. Más recientemente, Hitler y los nazis trataron de conquistar el mundo y se apoderaron de Europa. En su época, todos estos imperios resplandecían y nunca pensaron que iban a terminar. El de Hitler, por ejemplo, estaba pensado para durar 1000 años. Se enorgullecieron y terminaron destruidos, siendo conquistados por otros. En esto vemos que Dios está atento a la historia y además que sí castiga el pecado en el tiempo que Él determina. No importa lo que esté ocurriendo en el mundo, la condena contra los impíos es inevitable. Dice lo que leímos del versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No importa lo que las naciones o los hombres piensen o quieran. Tampoco podemos predecir con exactitud qué es lo que va a pasar en la historia, pero podemos estar seguros que al final Dios cumplirá su propósito. El conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra. El sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, los imperios mundiales son representados por una gran estatua de oro, plata, bronce, hierro con barro. Cada uno de estos elementos representa uno de los imperios que fueron a través de la historia. Pero esa estatua es golpeada por una piedra en los pies y la estatua se deshace completamente y la piedra crece como un gran monte que llena toda la tierra. Esa piedra empieza como algo muy pequeño, pero al final va a llenar toda la tierra. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 35. Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cristo es la piedra que quebranta y desmenuza. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 18. Hablando de Cristo, dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esa piedra fue la que cayó sobre los imperios mundiales. Cristo es la palabra encarnada. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo fue hecho por Cristo. Lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, que era ahí desde el principio, y el Verbo era Dios. Pero la palabra de Dios es la que quebranta. Vamos a Jeremías 23, 29. Estamos siguiendo un razonamiento. Cristo es la piedra. Cristo
es la palabra, y la palabra quebranta. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces vemos esa secuencia y vemos también que la tierra será cubierta por la gloria de Dios. Todo lo que pasa en la historia está determinado por Dios para el establecimiento de su reino, el cual no tendrá fin. La profecía de Daniel acerca de los imperios mundiales comienza con Babilonia, siguiendo con el imperio medo-persa, el griego, y terminando con el romano. Durante este imperio, el último de los imperios mundiales, se estableció el reino de Dios. Ahí llegó la piedra, pequeña piedra, a golpearlos, y ahí se empieza el reino de Dios, gobernado por su Rey Jesucristo. Vamos a Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahí está la profecía que se cumplirá totalmente al final de la historia. El reino de Dios. En este reino, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La gloria de Dios siempre ha estado a la vista de los hombres. Ahí está. Vamos al Salmo 19:1. También lo dice en Romanos 1. Con la inmensidad del universo, es una muestra solamente de la gloria de Dios. Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está la gloria de Dios a la vista. Pero el conocimiento de la gloria de Dios es cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos ver la luz, para que podamos ver a Jesucristo, que es la imagen de Dios. Es la imagen del Dios invisible, Dios encarnado. Conocerlo a Él es el conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Y este conocimiento que podemos tener de la gloria de Dios es porque Dios lo manda, porque Dios quiere que tengamos ese conocimiento. Dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sin Cristo no podemos ver a Dios y no lo podemos conocer, ni conocer su gloria. Vamos al Evangelio de Juan 1:18. Conocemos a Dios por medio de Cristo. Solamente por medio de Él lo podemos conocer.
y por lo pronto es lo que tenemos aquí en su palabra, y no hay otra manera de conocerlo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo y el Padre son uno. Y cuando Cristo se hizo hombre, mostró la gloria de su Padre. Nosotros vemos la gloria de Dios en Cristo, por medio de la fe. Si no, no lo podemos ver. Si no lo podemos ver, no podemos conocer a Dios. Vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 9. Es viendo a Cristo como vemos al Padre. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, Jesucristo debe ser conocido en todo el mundo, y el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Es lo que dice Mateo 24:14. Vamos ahí a leer este versículo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios, y concretamente la predicación de la palabra, va a hacer que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios. A veces parece que estamos viviendo en la oscuridad. Parece que la iglesia va a desaparecer. Parece que nadie quiere recibir la palabra, que nadie escucha. Pero aunque parezca que el mundo, sus valores y filosofías van ganando terreno, como vemos que ocurre con la defensa de la homosexualidad por muchos grupos políticos y no políticos, por el ateísmo promovido por algunos que se dicen científicos, por la liberalidad sexual que se difunde por todo el mundo y que es promovida a través de la moda, del cine, de la televisión, del internet y de lo que se llama arte, la literatura y todo lo demás. Aunque nos parezca que vivimos peregrinando en el desierto, como vive el pueblo años y años sin que vieran el fin de esta peregrinación, debemos perseverar en nuestro esfuerzo misionero. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. La gloria de Dios va a llenar la tierra. Esta promesa nos anima en medio de la oscuridad. El resultado final será mucho mejor de lo que podemos imaginar. Aunque tarde, debemos esperar, porque sin duda vendrá. Finalmente, el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra. Pero ahora, la pregunta es si cada uno de nosotros tenemos ese conocimiento. Hemos entendido
que el justo por la fe vivirá, y que por medio de la fe recibe la vida sin merecer. Eso es lo que es la gracia. Posiblemente hemos oído de un condenado a muerte que está en prisión esperando la hora de su ejecución. Y a última hora, cuando ya va a ser ejecutado, llega el aviso de que el gobernador le ha concedido la gracia. Le ha cambiado la pena de muerte por la de la prisión perpetua. Le ha perdonado la vida, no porque lo merezca, solamente porque tuvo compasión y quiso hacerlo. Y él era el único que tenía ese privilegio, ese poder. La vida que recibimos de parte de Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es una gracia infinitamente mayor. La recibimos por medio de la fe, por creer en Jesucristo. Pero es una gracia que nos salva de la muerte eterna. La gracia de Dios hace un cambio dramático. El prisionero ese que estaba en la cárcel es librado de la muerte, pero él sigue ahí, preso en la cárcel. Estábamos condenados, esperando el fin, cuando por gracia, solamente porque Él quiso, no solamente nos libró de la muerte, además nos liberó de la prisión en la que estábamos bajo la esclavitud del pecado. Y no solamente eso, además nos adoptó como hijos, nos hizo herederos de todas las riquezas de su Hijo, de todo lo que le pertenece a Él. Porque por medio de Jesucristo, por su justicia y por su obediencia, nos considera a nosotros justos y sin mancha, por el pago que Él hizo en nuestro lugar, con su sangre. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 4 a 8. Efesios 1, 4 a 8. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios es infinita. Es mayor que el pecado más grande. La recibieron pecadores como el rey Manasés, un rey terrible que ya hemos comentado, que fue el causante de la decadencia moral, que llevó el castigo que estaban recibiendo ahora los judíos con su idolatría y sus crímenes. Causó esa decadencia que ahora debe ser corregida. La gracia también la recibió David, después de cometer adulterio con Betsabé.
y asesinar al esposo de ella. La recibió Pablo, perseguidor de la iglesia, y que se consideró a sí mismo el mayor de los pecadores. Por más grande que sea nuestro pecado, la gracia es mayor. No te enorgullezcas pensando que tu pecado es más grande que la gracia de Dios, pensando que tu pecado no puede ser perdonado. No somos salvos por no creer, por no pecar, sino por creer en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo recibe a todo el pecador que acude a Él. Acude a Él. Confía en Él solamente para tu salvación. El que cree vivirá. El justo por su fe vivirá. La gracia no la recibimos por merecerla o por ser dignos de recibirla, pues si la mereciéramos ya no sería gracia, sino lo que es nuestro por nuestro derecho. Si piensas que la mereces, estás confiando en tu bondad, en tus obras, en tu justicia para salvarte, y no en Cristo. La gracia solo puede ser ofrecida a un pecador. La gracia que ofreció el gobernador solo puede ser recibida por alguien que está condenado a muerte, por nadie más. Un justo, ¿para qué la va a recibir? La gracia es recibida por alguien que ya no tiene ninguna esperanza, y entonces recibe la gracia por la misericordia infinita de Dios. Vamos a Mateo 9:13, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que no se arrepienten, a pesar de oír el Evangelio, muestran su orgullo, su rebelión contra Dios, muestran el aborrecimiento que tienen por Él. El pecado los ha engañado y los ha endurecido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Arrepintiéndonos hoy y creyendo hoy. Vamos a Hebreos, capítulo 3, versículos 11 a 15. Hebreos 3, del 11 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que la salvación sea un regalo de Dios, es para la gloria de Dios. Dios consigue esa salvación, hace todo lo necesario para obtenerla y después
nos la regala. Él fue el que hizo todo. Si nosotros tuviéramos que hacer algo, por pequeño que fuera, le quitaríamos la gloria a Dios y sería de nosotros que logramos, que hicimos lo necesario para tener la salvación. Nuevamente, ya no sería por gracia, pues nosotros hicimos algo para tenerla. Cuando un pecador se arrepiente y va a Cristo, y Cristo lo recibe, es para la gloria de Dios. Así se va llenando la tierra de la gloria de Dios. Vamos a Romanos 15:7. Con esto terminamos nuestra predicación de hoy. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que nos muestras en ella. Te damos gracias por tu misericordia que tienes hacia nosotros y que vemos cada día. Te damos gracias por tu gracia, que también necesitamos cada día. Y te damos gracias por tu evangelio, que también necesitamos cada día, Señor. Te damos gracias, que es lo único que podemos darte por todo lo que tú has hecho, por todo lo que conseguiste y lo que hiciste y sigues haciendo por nosotros. Y porque podemos ver el final. Podemos sentir que nuestra vida a veces, pues como que no avanza, como que estamos en el desierto, como que no vemos por qué tanta sufrimiento y tribulación. Pero estamos en tu camino, estamos fortaleciendo nuestra fe, aprendiendo a confiar en ti y viendo también cada día tu misericordia. Ayúdanos en nuestra debilidad a caminar cada día, Señor. Que podamos ver tu rostro, que podamos ver tu reino, vivir por él, para que sea establecido, para que tu gloria llene toda la tierra. Hazlo tú, Señor. Úsanos como tus siervos nada más. Que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.